La genética de la fijación biológica del nitrógeno es muy compleja y es por esto que es muy difícil de instalarla en una planta para que directamente la planta fije nitrógeno atmosférico sin necesidad de mantener la simbiosis. Los genes NOT son los necesarios para que se produzca la nodulación y son más de 30. Están en plásmidos en el caso de Rhizobium y en Bradyrhizobium se encuentran en el cromosoma bacteriano. Después están los genes NIF que están involucrados en la fijación biológica del nitrógeno y estos son los principales entre muchos otros. La planta es la que regula la fijación del nitrógeno a través del proceso de inhibición por retroalimentación. El amonio usado por la planta para unirse al glutamato y así formar la glutamina y a partir de esta el resto de los aminoácidos. Si se acumula glutamato, esta molécula impide o inhibe a nivel génico la expresión de los genes que codifican las distintas estructuras de la nitrogenasa y se inhibe la síntesis de nuevas moléculas. Cuando la planta consume el glutamato, se abre una llave, podríamos decir, y entonces se desreprimen los genes y se vuelven a expresar sintetizando nuevas moléculas de nitrogenasa. La planta mantiene energéticamente la simbiosis en tanto le convenga y regula la cantidad que necesita según su estado fenológico. En este cuadro nos muestra que a medida que agregamos fertilizante nitrogenado al suelo, la planta no va a tomar el nitrógeno atmosférico, sino que va a usar ese nitrógeno del fertilizante, porque energéticamente le conviene más. Hay distintas teorías que explican por qué no se produce la fijación biológica del nitrógeno cuando está disponible alguna fuente de nitrógeno inorgánica o orgánica en el suelo. Una de las teorías dice que el nitrógeno disponible dirige el flujo de electrones lejos de la nitrogenasa, de manera que no hay forma de que suceda la reducción del nitrógeno. Y otra teoría dice que se produce una reducción del nitrato en los nódulos y eso produce nitrito. Y ese nitrito se enlaza con los compuestos que protegen a la nitrogenasa y entonces el oxígeno directamente la destruye al estar libre. Observamos la proporción de energía expresada en el ancho de las flechas. Las flechas en negro indican las pérdidas de energía, en el caso de los nódulos, por reducción del hidrógeno. Si la cepa involucrada en la simbiosis tiene HA positiva, esa energía vuelve a recuperarla la planta. Los factores físicos y químicos que afectan la fijación biológica del nitrógeno van a influir tanto a la rizobacteria como a la planta. En cuanto al pH, los rizobios son más sensibles a la acidez, por eso se suelen encalar los suelos, resisten mayores temperaturas que las plantas, la humedad es mejor que no esté en exceso y les afecta el estrés hídrico. Las fuentes de carbono y de energía en el suelo son necesarias para mantenerse en forma libre hasta que establezca la simbiosis con la planta. La fertilidad del suelo es importante. La planta al crecer más va a necesitar mayor requerimiento de nutrientes. En cuanto al hierro y al molibdeno, son necesarios para que el Rhizobium sintetice la nitrogenasa. Importan también las fuentes de nitrógeno en el suelo y su concentración, como vimos en el cuadro anterior. De estar presentes, van a perjudicar que se establezca la relación simbiótica. La polución nos indica todos los compuestos químicos que se agregan a la agricultura, como pueden ser pesticidas en general, y especialmente los fungicidas con los que se tratan las semillas. Van a afectar también a los Rhizobium y hay cepas que se seleccionan resistentes a determinado herbicida. Y los productos de la fotosíntesis se aumentan manejando la densidad de siembra. Recordemos que la fijación biológica del nitrógeno consume hasta un 30% de lo fotosintetizado. Los factores biológicos que afectan la fijación biológica del nitrógeno
son algunas bacterias, como puede ser el ejemplo del Ovibrio bacterioborus, que es una pequeña bacteria en forma de vibrio que parasita a las células de Rhizobium y termina con la lisis de las bacterias. En cuanto a los fagos, recuerdan que estudiamos los bacteriófagos, que es una de las causas principales del fracaso de los inoculantes a campo. Las bacteriocinas son compuestos que producen las bacterias para competir con otras y en este caso se habla de rizobiosinas. Y los patógenos, como insectos o nematodes, van a afectar a la fijación porque destruyen o atacan la integridad de los nódulos. Las investigaciones en relación a la fijación biológica al nitrógeno están en continuo avance y esta foto es de un trabajo reciente que descubrió a bacterias que fijan nitrógeno en raíces aéreas de maíz. Estas raíces excretan una sustancia pegajosa rica en azúcares y entonces las bacterias fijadoras se ubican sobre este sustrato, lo respiran y fijan nitrógeno en esta zona que es absorbida por las plantas de maíz. Creo que esta clase les ayuda y les justifica el por qué se emplean leguminosas para mejorar el suelo y sobre todo se incluyen en sistemas de rotación de cultivos. Para finalizar, les comparto este rezo o poema que se le hace a la tierra y, y habla del amor con que debemos cultivarla y el conocimiento con que debemos hacerlo.